hemos escuchado tres interesantes presentaciones que nos van dando un poco la idea de cómo va transcurriendo la presente campaña. Creo que es muy importante recordarles que todos los resultados de los ensayos que se llevan a cabo por nuestro programa Granos van a ser presentados en el taller que realizamos como todos los años, ya más de 20 años haciendo estos talleres, en el mes de julio. Ahí vamos a presentar todos los resultados. También mencionarles que teníamos previsto realizar el día de campo en este próximo mes de abril. La idea un poco era hacerlo presencial. Creemos que va a ser difícil, si bien todavía no ha sido dado de baja, creemos que la situación actual no da como para hacer, a pesar de que se había preparado un protocolo interesante, que iban a ser grupos de 30 moviéndose por 8 o 9 estaciones en el campo experimental de Monte Redondo, pero lamentablemente la situación epidemiológica de esta enfermedad nos hace ser un poquito más conservadores y por lo tanto seguramente vamos a estar ofreciéndoles la información, las imágenes de lo que ustedes hubieran visto en el campo nuevamente a través de las pantallas como el año pasado. La verdad es que esto, como digo, es acostumbrarse a esta nueva realidad. Y recordarles entonces que en el mes de julio vamos a presentar ya en mucho más detalle todos los resultados de todos estos ensayos. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las preguntas que nos han ido haciendo llegar al teléfono por la vía de la aplicación WhatsApp. Y tenemos entonces algunas preguntas para el licenciado Sabaté que voy a leer a continuación. Nos consultan, ¿cómo es el manejo químico del pasto cubano? Y además, ¿qué herbicidas funcionarían bien para controlar los escapes de pasto cubano en soja? Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy interesante la pregunta. Sí, pasto cubano es una maleza que hay que tenerla en cuenta porque tiene una dinámica de emergencia muy extendida a lo largo de la campaña y eso es lo que hace difícil su manejo, más que nada desde el punto de vista de la oportunidad de manejo, porque de acuerdo a los estudios que venimos haciendo nosotros, la mayoría de los herbicidas residuales tienen muy buen efecto en control de pasto cubano, salvo algunas imidazolinonas y a veces por la dosis de algunos cloracetamidas se quedan muy limitadas, pero uno de los principales problemas es qué hacer cuando ya el efecto de esos residuales se queda pobre. Hasta ahora, en soja no tenemos tanto problema porque están respondiendo las poblaciones a glifosato, eventualmente la mezcla de glifosato con PPO también ayuda. Lo importante es no descuidarse en tamaño, es una maleza que puede desarrollar un tamaño muy grande y puede limitar la cosecha, entonces hay que tratar de ir monitoreando y verlo apenas empieza a despegar del follaje de la soja y no demorarse en su control. Pero, bueno, glifosato con PPO deberían funcionar y también el benazolín tiene un efecto, así que hay herramientas, pero es importante el tema del momento de control, o sea que monitorear es fundamental. Bien, bien, Sebastián, muchas gracias. Hay ahora otra pregunta. Dice, se está lanzando una nueva tecnología de resistencia a herbicidas en soja. ¿En qué consiste? Y después hay un par de preguntas asociadas. Se refiere seguramente al Enlist. ¿Cuál es la de reciente liberación? Bueno, ahí la tecnología Enlist está ya liberada
para maíz, y para soja tengo entendido que todavía no, pero puede ser que esté desactualizado. Sí es una tecnología muy interesante desde el punto de vista de dos herramientas que abre el juego en la posemergencia, que es, por un lado, el 2,4-D, y por otro lado el glufosinato de amonio, o sea que nos va a dar algunas herramientas extras para, sobre todo, el tema de atacos, y para diversificar eventualmente el uso también de gramicidas en posemergencia, pero hay que, bueno, tener mucho cuidado en estas nuevas tecnologías de tratar de cuidarlas y respetar los sistemas de manejo que proponen también para que no sea superada. Ya sabemos que la resistencia, por ejemplo, a 2,4-D está presente en ciertas poblaciones de atacos en el litoral. Así que, y ya este año en Estados Unidos se declaró la primera resistencia al glufosinato de amonio en un amaranthus, así que bueno, todas las moléculas, si las usamos mal, nos pueden traer un dolor de cabeza, así que es bueno tener nuevas tecnologías, pero es fundamental que las cuidemos también y las usemos de la forma adecuada, ¿no? Perfecto. Justamente nos están aclarando en el chat en este momento que para la próxima campaña estará la tecnología en soja disponible en forma comercial. Y justamente las preguntas que que estaban asociadas a la anterior, un poco las he ido respondiendo, porque preguntaban cómo hacer para preservar este nuevo evento biotecnológico, y si ya se conocía resistencia a los herbicidas que involucran a esta tecnología en otros países, en donde ya ha sido, pero creo que más o menos ha ido mencionando, ¿no? ¿Querés algo más agregar? Sí, básicamente eso. Lo importante es, cada tecnología viene con su forma de manejo. Una de las situaciones, por ejemplo, con esta tecnología es, bueno, se basa en el uso de dosis de 2,4-D un poco más altas, o sea que también desde el punto de vista de la tecnología de aplicación hay que adecuarse, y desde la cuestión ambiental también hay que adecuarse para no tener problemas de deriva o de volatilización, lo mismo que pasa con la tecnología Extend de Bayer, ¿no? O sea, todas estas tecnologías nos brindan alternativas, pero también nos obligan a tener más cuidado con otros aspectos de la aplicación y de seguir manteniendo la rotación de modos de acción, seguir manteniendo el uso de los herbicidas residuales, ¿no? Perfecto, Sebastián, te damos nuevamente las gracias y nos preparamos entonces para responder a las preguntas que han sido formuladas al ingeniero Augusto Casmús, quien disertó sobre las enfermedades de plagas en soja en la presente campaña. Bueno, justamente la primera pregunta que nos formularon es si tenemos definidos los umbrales para Spodoptera en soja. Bueno, con respecto al tema de umbrales en soja, hablando de lo que es el complejo de Spodoptera, todavía no están definidos, se está trabajando sobre eso, pero hay una cuestión que lo tienen que tener muy en cuenta, que las especies de complejos tienen una tasa de consumo mucho más importante que las especies tradicionales. Las despolvadoras tradicionales pueden llegar a consumir 2 a 3 veces más que especies tradicionales, entonces un poco eso lo podemos usar de referencia como para establecer hasta qué punto podemos dejar comer a este complejo de Spodoptera. Después la otra cuestión que también se la debe tener en cuenta es que el cultivo de soja tiene una fisiología, un comportamiento, independientemente de que sea DT o convencional, básicamente la fisiología del cultivo va a ser más o menos semejante.
Entonces ahí vamos a hablar de que el cultivo cuando ingresa a la etapa crítica, digamos que generalmente la etapa en donde está definiendo su rendimiento, tiene que llegar con un índice de área foliar, el famoso índice de área foliar, por encima del nivel crítico. Entonces son cuestiones en donde tenemos que jugar también con eso, no perder de vista la fisiología, el comportamiento del cultivo, en lo que hace al índice de área foliar, teniendo en cuenta, como mencioné anteriormente, que estas especies tienen una tasa de consumo muy importante, mucho más importante que las otras. Después la otra cuestión también es lo que se menciona en la charla, que también pueden llegar a ocasionar perjuicios sobre vaina. Entonces ahí ya vamos a estar hablando de una plaga que me está dañando los órganos que voy a cosechar, en donde por lo general los niveles o los umbrales que se toleran son mucho más bajos que lo que sería cuando esta plaga está defoliando. Así que bueno, esas son cuestiones que se la debe tener en cuenta y esperamos ya en breve, digamos, contar con algún valor orientativo de lo que sería un umbral para este complejo de Podóptera, que como se mencionó, viene creciendo cada vez más en lo que es soja. Perfecto, Augusto. Nos preguntan también sobre los tratamientos para Rhizomatus, tanto de contacto como residuales. Bueno, con respecto a los tratamientos de Rhizomatus, hay que un poco, cuando uno habla de productos de contacto y de persistencia, en líneas generales, en la situación que tenemos ahora, de condición de mucha humedad, por ahí con cierta frecuencia de lluvia, ese factor ambiental va en detrimento, digamos, de la persistencia de algunos tratamientos. Sin embargo, nosotros observamos, digamos, que en líneas generales los neonicotinoides, en su mayoría vienen mezclados ya con algún piretroide, son los que tienen un poquito más, un poco más de persistencia que un producto básicamente de contacto como un piretroide o órgano fosforado. Lo que tenemos que tener en cuenta es el momento en el cual vamos a realizar el control de Rhizomatus. Si estamos hablando ya de controles en etapas reproductivas finales del cultivo, básicamente donde ya la soja está comenzando a entregar el follaje, la recomendación es ir a algo que me ofrezca contacto, ya que pretender tener algo de persistencia no va a ser correcto, porque ya el follaje del cultivo se está entregando, mientras que en lotes de soja, todavía que estén atravesando las etapas R5, que estén con un buen follaje, ahí sí podemos optar por algunas alternativas que me den algo de persistencia, un poco lo que menciona, digamos, los neonicotinoides, la mezcla de neonicotinoides, el mismo fipronil también, digamos, a pesar de que, como se mencionó en el charla, está perdiendo algo de eficacia, pero me da algo de margen en cuanto a tiempo de control. Así que bueno, eso era un poco la respuesta al tema ese. Nos preguntan, la verdad que no entiendo bien, pero hablan, si podías ampliar un poquito sobre qué pasa cuando hay precipitaciones de muchos milímetros en poco tiempo, qué impacto puede tener esto. Con respecto al tema de muchos milímetros en poco tiempo, eso me va a actuar produciendo, digamos, un lavado, en el caso de que yo haya hecho algún tratamiento foliar. Entonces, obviamente, el tiempo de control de ese tratamiento o la performance de ese tratamiento seguramente va a ser menor. Después tenemos que muchos milímetros en muy poco tiempo también hacen que parte de esa lluvia caída no penetre demasiado en el perfil del suelo, entonces va a haber mucha cuestión de escurrimiento, que eso se ha dado algunas campañas, digamos, que favorece en la dispersión de la plaga, o sea, lo lleva, digamos, el picudo por llamarlo de alguna forma, usa, digamos, ese tipo de situación, es llevado, digamos, por la corrida de agua y depositado en lugares del lote, digamos, donde por ahí se acumula el agua. Entonces eso va a hacer que la distribución dentro del lote no sea muy homogénea, que la misma situación ocurre con el tema de malezas también. Entonces eso puede contribuir a una distribución más heterogénea de la plaga.
Perfecto, Augusto. Creo que no tenemos ninguna otra más, salvo si querés ampliar un poquito más sobre los tratamientos estos si habría diferencia de tratamientos para Spodoptera en la soja RR1 versus las soja intacta, si debería haber alguna diferencia. Bueno, con respecto al complejo de Spodoptera, en líneas generales, en las sojas RR1, con los productos y los tratamientos que hacemos nosotros para defoliadora, básicamente sabemos que en ese tipo de soja la defoliadora más importante es falsa medidora, que es una especie más tolerante, requiere productos más específicos. Con esos productos y esas dosis, en general nosotros hemos visto muy buenos controles sobre el complejo de Spodoptera. Situación muy distinta en soja intacta, en donde no tenemos problemas con esa defoliadora, entonces muchas veces las aplicaciones de insecticidas son para controlar picudo, que en muchos casos esos tratamientos no son muy efectivos para el control del lepidóptero. Entonces, si vamos a el control, digamos, con algún producto de contacto, tenemos que tener en cuenta que estas orugas, este complejo de Spodoptera, son sensibles, digamos, a los piretroides, como también a los órganos fosforados, pero tenemos que llegarle. Si no le llegamos, ellas van a seguir desarrollándose. Y si vamos por ahí, en algunas situaciones ya, esta última campaña se han hecho algunas aplicaciones específicas para lepidópteros en soja intacta, con algunos productos específicos. La verdad que se han visto buenos controles, pero como mencioné, son tratamientos ya que se comenzaron a hacer de manera específica para controlar este complejo de Spodoptera en soja intacta. El mensaje es que, en líneas generales, con la experiencia que tenemos en la soja RR1, con el manejo de falsa medidora, llevando esa experiencia a soja intacta, vamos a controlar, no vamos a tener problemas de este complejo de Spodoptera, que es más sensible que falsa medidora a lo que son los tratamientos químicos. Bueno, perfecto, Augusto. Creo que terminamos con estas preguntas para la parte de plagas y nos quedaría entonces las preguntas que tenemos para los temas de enfermedades, que como ustedes vieron en esta campaña hemos tenido algunos problemas diferentes de otras, como el tema de esclerotinia, el tema de mancha ojo de rana, y tres preguntas diferentes de diferentes personas nos hacen referidos a roya de la soja. Dice, ¿por qué no estamos detectando roya de la soja este año? ¿Cuál es la razón para la que no estemos presentes en un año en que las condiciones ambientales realmente han sido favorables para esta enfermedad? Inclusive referido a esto, en otras zonas de provincias vecinas que también han tenido la enfermedad, también no están viendo hasta ahora el tema de roya. Bueno, sí, la verdad que todavía no se detectó roya, y nos pusimos a, bueno, tratando de averiguar, nos pusimos en contacto con gente de Bolivia, con gente del Embrapa, Brasil, y lo que creemos que todavía no se detectó acá en la zona podría ser debido a las condiciones ambientales que tuvieron en esta campaña Brasil y Bolivia. No tuvieron condiciones propicias para la enfermedad, tuvieron sequía, por lo cual nosotros creemos que la cantidad de esporas, debido a la falta de condiciones, no es la suficiente como para que haya llegado a nuestra región. Por otro lado, también nos da a pensar de que la ausencia de hospedantes alternativos en nuestra región, ya que no la tenemos presente hasta el momento, y bueno, lo que nos contaban de la experiencia en Brasil es que por ahí lotes con variedades cortas escapaban a la roya o llegaban a cosecha con una sola aplicación de fungicida, lo cual es algo muy raro que ocurre en Brasil, que tiene muchísima presión de esta enfermedad, lo cual demuestra
que la enfermedad, cuando no tiene las condiciones ambientales, se ve frenada y no causa el daño que ocasionaría cuando tiene todas las condiciones. En las últimas 2 semanas incrementaron las lluvias tanto en Brasil como en Bolivia, por lo tanto calculamos que el inóculo se estará reproduciendo, aumentando cantidad de esporas, así que capaz que en las próximas semanas podamos hacer la detección, lo cual tendríamos que tener cuidado y monitorear aquellos lotes que fueron sembrados tarde, ya que la mayoría de los lotes que venimos observando se sembraron temprano, primeros días de diciembre, y hoy por hoy se encuentran en un estadio fenológico reproductivo avanzado, R5.5, entrando R6, lo cual podrían escapar de esta enfermedad sin problema. Sí, justamente nos menciona colegas del Chaco, de la zona oeste del Chaco y este de Santiago del Estero, como La Paloma, Gancedo, nos dicen que aún con buenas condiciones no están encontrando diferencia entre las parcelas donde hicieron aplicaciones de fungicida versus las parcelas testigos. Y nos preguntan si estamos detectando con cazaesporas la presencia de esporas, si usamos esa metodología. Actualmente no estamos usando cazaesporas para roya de la soja, lo que sí estamos haciendo es monitorear semanalmente las distintas localidades y recibiendo muestras en el laboratorio. Se recibe un gran número de muestras a diario y bueno, dentro de todas las evaluaciones realizadas, la verdad todavía no pudimos detectar, digamos, la primera pústula. Sí, también habría que decir que nosotros tuvimos unas siembras tempranas en el mes de diciembre, después tuvimos más de las siembras tardías, ¿no? Fines de noviembre, principios de diciembre, y después tuvimos más siembras tardías de enero. En realidad las parcelas, los lotes sembrados en temprano están actuando como parcelas trampa. Ahí deberíamos ya estar detectando algo que pudiera afectar a las otras y determinar si hace falta la aplicación. Nos están preguntando también si, por el tema del síndrome de la muerte súbita, que hemos visto lotes ahí en el sur de la provincia, lotes hasta 70% de incidencia, lotes otros con 25%, esos son más bien lotes con presencia temprana o son más tardíos, y si se esperarían en lotes donde aparecen las pérdidas de rendimiento, digamos, donde aparece la enfermedad en R5 o más adelante, si ahí uno esperaría la ocurrencia de pérdidas de rendimiento. Bueno, generalmente la pérdida de rendimiento en estos problemas de hongo del suelo, y bueno, básicamente el síndrome de la muerte súbita, va a ser más severa cuando más temprano nos agarre la enfermedad, ¿no es cierto? Si tenemos nosotros en inicio de R5 plantas con síntomas de síndrome de muerte súbita, que ya observamos la necrosis internerval, todo eso va a influir en el llenado de los granos. Por lo tanto, si el ataque es muy severo y produce defoliación, podemos llegar a tener plantas sin semilla. Distinto es el caso de que esta enfermedad se exprese más tarde en un R5 avanzado, si bien vamos a tener pérdidas, pero esas pérdidas van a estar dadas por ahí por semillas de menor peso o más pequeñas. También va a depender de la carga de inóculo que tengan el lote, de la variedad utilizada y que se expresen y que tengan las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la enfermedad. Perfecto. Una última pregunta tiene que ver con mancha ojo de rana. ¿Por qué ha sido tan visible y tan presente la enfermedad en esta campaña en comparación con otras donde no ha habido? Bueno, lo que creemos nosotros es que tiene que ver con las condiciones ambientales, con un febrero lluvioso, con el uso de muchos genotipos que son susceptibles a la enfermedad. Si bien esta era una enfermedad que era olvidada en el NOA, pero luego con el recambio varietal que hubo en la introducción de tecnologías IPRO, observamos que año a año viene creciendo
esta enfermedad en valores tanto de incidencia como de severidad, debido a que las variedades que se están utilizando no presentan un buen comportamiento frente a este patógeno. Eso es algo que lo corroboramos, que se observa muy bien en los lotes cuando uno observa un lote sembrado con una variedad que tiene tecnología RR respecto a un lote con tecnología BT que nos pasó en La Cruz, con camino de por medio. Se observa un lote con un 30% de severidad respecto a un lote impecable, que no está enfermo. O sea, tiene mucho que ver las variedades utilizadas. Es un patógeno que también se transmite con semillas y es una enfermedad que la venimos observando que viene creciendo campaña tras campaña. Por ahí también podemos estar introduciendo con la semilla. Y otra cosa es el manejo. El monocultivo de soja, la falta de rotación en algunos casos, incrementa la fuente de inóculo inicial. Sí, efectivamente llama la atención que habiendo resistencia genética muy efectiva para esta enfermedad, las nuevas variedades que se ofrecen en el mercado tengan esta susceptibilidad, lo cual para nuestra zona es un peligro conociendo los antecedentes de epifitia severa que hemos tenido en décadas anteriores. Una última pregunta tiene que ver con esclerotinia, ¿no? Una enfermedad también que ha sido muy prevalente en esta campaña, con valores muy altos. ¿Hasta cuándo es factible aplicar fungicidas para el control de esta enfermedad, la podredumbre húmeda del tallo? Bueno, esa es una pregunta que se nos hizo mucho durante esta campaña agrícola. El mejor momento de aplicación, como les expliqué ahí en la presentación, es hacer una aplicación preventiva. Esa va a ser la más efectiva en R1, en presencia de flores, y siempre hay que tener en cuenta condiciones ambientales, monitorear para ver la presencia de los apotecios, conocer, o sea, en lotes que tengan historial de esta enfermedad, realizar la aplicación en R1, y el momento, ¿hasta cuándo? Hasta que continuemos viendo flores en el lote. ¿Por qué? Porque los pétalos senescentes de estas flores es la energía externa exógena que utilizan las esporas para poder realizar la infección. Pasado este periodo, ya las aplicaciones no serían efectivas. Perfecto, Sebastián. Te agradezco mucho, agradezco a los disertantes que han venido. Quiero simplemente, para ir terminando, en mi introducción yo había mencionado que nosotros al final de nuestro primer ciclo de conferencias online o virtuales que hicimos en 2020, y sí, habíamos hecho una encuesta, y yo les dije que habíamos escuchado muchas de vuestras sugerencias, y a la cual, por supuesto, valorábamos y agradecíamos. Entre esas sugerencias estaba la de comenzar a horario, cosa que hemos hecho puntualmente en la jornada de hoy, y estaba también el tema de reducir un poco los tiempos para que no se pase de 1 hora y media. Creo que estamos exactamente en 1 hora y media de presentación. Así que hemos cumplido con estas primeras conferencias de este ciclo. Yo quiero una vez más agradecer la presencia de todos ustedes aquí, agradecer especialmente a las empresas que nos están patrocinando, y habíamos mencionado también al inicio y lo hacemos ahora, a las empresas Atanor, Singenta, Vivero Quebrada de Lules, Zafra y PM Agro, y seguramente se van a ir sumando más empresas a medida que vayamos avanzando con este ciclo. Agradecer también nuevamente a la empresa Bruque, que nos acompaña en la gestión comercial, a los medios de prensa que difunden nuestras actividades y recogen toda esta valiosa información, a los integrantes de las secciones de manejo de malezas, zoología agrícola y fitopatología, que son los que con su trabajo diario hacen posible la generación de los resultados que hoy les hemos ofrecido, a las secciones comunicaciones e informática que nos prestan todo el apoyo logístico.
Así que con esto, una vez más, nos despedimos, recordándoles que nuestra próxima salida con este ciclo de conferencias será el miércoles 31 de marzo, en lo cual vamos a abordar el tema de los cultivos de invierno. Y ahí tendremos las recomendaciones para la siembra, tanto de lo que tiene que ver con garbanzo, trigo, como los cultivos de servicio. Así que nuevamente, muchas gracias y será hasta la próxima.